El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios, la Biblia, para traer mensajes de vida, mensajes de bendición, pero también mensajes de reflexión al corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado El que sana las heridas. Quédese con nosotros. Una de las situaciones más complicadas que puede experimentar una persona es cuando sufre una caída. La caída puede ser de tipo físico, puede ser de tipo afectivo y puede ser de tipo espiritual. Y cualquiera de estas situaciones van a afectar tremendamente la vida y las actividades de la persona. Si es una caída física, el cuerpo se lastima, porque quizá lo menos que le pueda pasar a uno es que se raspe y se haga un par de moretones. Pero si la caída es más complicada, puede llegar a haber fracturas y daños más delicados. Ahora, si la caída, si la desilusión es en el aspecto afectivo, causa dolores en el campo espiritual, causa dolores en el campo de los sentimientos y también es un trauma. Y en el campo espiritual se puede pasar aún cuando la persona se desanima y no tiene una firmeza de creer en Dios. Se puede desanimar y convertirse en esas personas que dicen, a mí Dios no me escucha, quién sabe si Dios exista, y entra también en una pérdida tremenda de su espiritualidad. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, del versículo 30 en adelante dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La narración del texto bíblico nos dice que este hombre descendía a Jericó y que en ese descenso, en esa ida a Jericó, encontró con unos ladrones, encontró con unos malhechores y le dejaron medio muerto. Entonces, ¿qué tenemos que mirar aquí? Este hombre sufrió una caída y en esa caída fue despojado. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cuando cayó en manos de los ladrones, lo despojaron e hirieron. ¿Sí? ¿Quién? El que quita y hace daño se llama ladrón.
Y en el caso espiritual, el ladrón no es otro que Satanás. San Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y destruir y matar. Y el Señor dice, el ladrón, y ese es Satanás. Esa es la persona, el ser que causa daño en el campo espiritual, porque viene a quitar lo que Dios nos ha dado o a impedir que recibamos lo que Dios nos quiere dar. Por esta razón tenemos que estar pendientes para evitar una caída espiritual, porque las pérdidas son muchas. Es tu decisión. Cuenta la historia que un hombre quedó viudo y quedó con 2 hijas un poco preadolescentes, ya casi llegando a la adolescencia. Y cuenta que las niñas eran muy inteligentes, pero también eran muy inquietas. Y le hacían muchas preguntas que en ocasiones él no podía responder. En una ocasión el papá estuvo averiguando con unos amigos y le dijeron, hombre, en tal lugar hay un hombre muy sabio, siquiera llévelas a él, que él pueda que las instruya. El papá tomó la decisión de llevar sus 2 hijas a este lugar y habló con el hombre sabio. Le dijo, mire, le voy a traer mis hijas para que usted les pueda desarrollar un poco de respuesta sobre sus preguntas, porque la verdad en muchas ocasiones me quedo sin palabras. El sabio le dijo, tráigalas. El hombre las llevó allí y el sabio las dejó que caminaran por aquella hacienda y que recorrieran. Le dijo, caminen, recorran y pregunten lo que quieran. Una de las 2 chicas se acercó a la hermana y le dijo, hagamos algo. ¿Y qué le dijo? Dijo la otra hermana, ¿y qué quieres que hagamos? Dijo, cojamos una mariposa, tú la llevas en tu mano y le preguntamos, ¿la mariposa que tengo en la mano está viva o está muerta? Y si él dice que está viva, tú la espichas y la matas. Pero si dice que está muerta, tú la dejas volar. Dice, te equivocaste, sabio. Las 2 chicas, inquietas e inteligentes, tomaron la decisión de hacerlo. Así que se dieron a la tarea de cazar una mariposa. Cuando la cogieron, se fueron donde el sabio y le dijeron, maestro, la mariposa que tengo en la mano, ¿está viva o está muerta? Y el sabio muy sabiamente le respondió, es tu decisión. Ella quedó mirándolo y dijo, ¿por qué? Dijo, porque la vida y la muerte están en tu mano. Si tú la quieres matar, la puedes matar, pero si tú la quieres soltar, estará viva. Y si tú la quieres matar, estará muerta. Siempre será tu decisión. Las niñas quedaron atónitas, soltaron la mariposa y siguieron recorriendo la hacienda de aquel hombre sabio. Muchas veces sucede, no hemos entendido el punto, el propósito. Tenemos el poder de la vida y la muerte, está delante de nosotros cada día, pero la decisión siempre será nuestra por qué camino vamos a tomar. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, el versículo 19, Dios le habla al pueblo de Israel y le dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos coloca delante las 2 oportunidades o las 2 opciones, la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Pero nos da un consejo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros somos los que al final siempre tomaremos la decisión de vida o de muerte. Reflexionemos. Entonces, Satanás quiere buscarnos la caída para dejarnos heridos. ¿Qué nos quiere herir Satanás? Miremos algunos elementos o algunas situaciones que Satanás quiera herirnos. Satanás quiere herirnos en la inteligencia. A muchos, cuando estaban pequeños, les dijeron, usted es un bruto, usted no sirve para nada. ¿Cuándo será que usted va a hacer las cosas bien? Y esa persona creció pensando
yo no sé hacer las cosas, yo no sirvo para nada, yo de verdad soy cerrado. Y por eso uno encontraba personas y encuentra personas que le dicen a uno, no, es que yo soy negado para eso. Y se le pregunta, ¿lo ha intentado? No, pues inténtelo, propóngaselo. Y se da cuenta que no era como lo había creído. Pero también puede estar herido en el aspecto de la salud. Cuando le dicen a las personas, pero es que si su abuelo sufrió de tal enfermedad, usted también puede sufrir. Si su abuelo tuvo esa circunstancia, usted también. Alguna tía, algún tío, algún primo suyo ha tenido esta enfermedad o que ha sufrido su tío, su primo. Y entonces le dicen, no, pues perdone, tuvo diabetes. No, es que mi tía sufría de migraña e inmediatamente viene como una atadura a decirle, usted también puede sufrir de eso. Pero el Señor dice en su palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice en la tercera carta de Juan, dice que desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Pero ahí están las heridas, ahí están las situaciones. También puede estar herido en los sentimientos. Como le decía al iniciar, confía en alguien, en el aspecto sentimental, en la relación amorosa, confió. Y esa persona en la cual confió que a lo mejor era el amor de su vida, un día decidió cambiar e irse. Y entonces viene la desilusión, entonces viene la herida. Y entonces es cuando oímos decir, todos los hombres son iguales, o es que las mujeres son esto. No, eso no es así. No se puede generalizar. Cada persona, cada ser tiene sus sentimientos y si se los dirige Dios es algo maravilloso. Si cualquier persona que ha tenido una herida mirara a Dios, encontraría la sanidad para esa herida, encontraría la corrección para esa herida en los sentimientos. ¿Sí? Puede ser herida en su voluntad. Inicia una cosa y no la termina. Está cambiando. La indecisión es continua. Hoy día se oye con mucha frecuencia que uno le pregunta a los jóvenes ¿qué está estudiando? No, yo estoy estudiando, por decir contaduría, pero me dijeron que usted estaba estudiando ingeniería ambiental. No, es que cambié de carrera. Y al poco tiempo van a decir y cambié otra vez, porque iniciamos una cosa y no la terminamos. Nos falta la voluntad, la entereza, la firmeza para no desistir en cualquier circunstancia. Y puede estar herido en la parte sexual, porque un día escuchó que su papá dijo, yo y mi esposa queríamos una niña, pero bueno, nació el niño. O queríamos un niño, pero bueno, nació la niña. Y entonces puede estar pensando, por ser niño o por ser niña, mis papás no me quieren. O pudo haber sido abusado y está ahí la herida. Pero ante todas esas heridas está el buen samaritano, Jesucristo, que hoy está llegando a su casa gracias a que usted nos recibe, amable televidente. Y Él es la solución si llega a haber una de esas heridas. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, nos da a entender algo muy importante acerca de aquella parábola de aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y allí lo encontraron estos malhechores, hiriendo no solamente su cuerpo, sino casi matándole y robándole su dinero. Heridas que causan, heridas que vienen. Como decía el pastor Eliseo, pueden ser heridas físicas, heridas del alma o heridas espirituales. Y cada uno de nosotros podemos ir en búsqueda
de aquel que verdaderamente nos puede sanar y se llama Jesucristo. Aquel samaritano, aquel buen samaritano, tipifica a Jesús, cómo nos tomó y ha sanado, no solamente nuestras heridas, sino que pagó un alto precio por nosotros para regalarnos la vida eterna. Él murió en la cruz, pero también resucitó, y dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios para sanar las heridas de nuestro alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Para continuar con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado No neguemos a Jesús. Quédese con nosotros. En muchas ocasiones pensamos que negamos a alguien solamente con nuestras palabras, pero también tenemos actitudes en nuestra vida que pueden hacer que neguemos a alguien. No hay nada más doloroso, no hay nada más feo, más horrible que cuando estábamos en el colegio, en la universidad y decíamos que yo soy amigo de él y él decía yo a usted ni lo conozco. O cuando íbamos caminando y la policía o el ejército nos paraba y alguno iba sin documentos y decían bueno, ¿y usted quién es? No, ese no lo conocemos. Y uno se sentía que la tierra se abría, se sentía que estaba solo, desamparado. Pero tal vez lo hacían en broma. Pero algo que vemos en la palabra de Dios fue un hombre que caminó con el Maestro, que le sirvió, que vivió con él, que comió con él y en muchas oportunidades se arriesgó a creerle a él, pero que al final de cuentas, cuando el Maestro más necesitaba de un apoyo, vino para negarlo. Y no solamente, como les decía al principio, con las palabras, sino también con sus acciones. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos del 54 al 60, dice la palabra: Lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada al verlo, sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo: Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. La palabra nos está hablando de cómo un hombre, Pedro, uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús, lo negó. Y no solamente lo negó con sus palabras, porque sí, está bien, la palabra dice lo negó 3 veces, pero si vemos, esa negación empieza desde antes. Y lo primero que podemos ver acá en este relato de la palabra de Dios es que podemos, o mejor, lo negamos a Jesús cuando nos alejamos de Él. Dice la palabra en el verso 54, lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía de lejos. Una manera de que neguemos al Señor Jesús es empezar a apartarnos del grupo, de la congregación, del lugar donde nos congregamos. Empezamos a alejarnos, empezamos a apartarnos y empezamos a mirar a Jesús de lejos. Y quiero recordarles algo, amables televidentes. Muchas veces los carbones pueden estar bien encendidos en el momento del asado. Allí en el asador están todos los carbones encendidos. Pero usted puede coger el que está más prendido con una pinza y lo pone retirado de la hoguera y va a ver cómo se empieza a apagar. Y hablándolo físicamente, hablándolo naturalmente sucede. Pero si lo llevamos a la parte espiritual, también sucede. ¿Qué pasó con Pedro? Dice que empieza a seguir a Jesús de lejos. Empezó a alejarse del Maestro. Empezó a no estar con el oído atento como siempre estaba, escuchando su enseñanza, escuchando su palabra, compartiendo con Él. Y es allí donde nosotros como seres humanos en muchas oportunidades nos alejamos de Dios.
empezamos a caminar de lejos. Ya este día no voy a la reunión, ya hoy no asisto a la célula, ya hoy estoy ocupado en otras cosas y empezamos a alejarnos del Maestro. Y es allí donde nosotros mismos, con nuestra actitud, empezamos a negar a Jesús. Por eso les decía, lo negamos cuando nos alejamos de Él. Y fue una de las actitudes que empezó a socavar el corazón del apóstol Pedro para llegar al momento luego de negarlo ya con sus palabras. Somos nosotros los responsables de estar firmes en Jesús o de estar alejados de Él. Cuando nos alejamos, la frialdad viene a nuestro corazón. Empezamos a perder esa relación de intimidad, nos alejamos de la palabra, nos alejamos de las personas que nos rodean en el mismo sentir cristiano y empezamos a caminar un poco alejados de la verdad de Dios. La vasija agrietada. Cuenta la historia que un cargador de agua en la India tenía dos vasijas grandes, las cuales apoyaba en los extremos de un palo firme y en ellas transportaba agua, colocando el palo sobre sus hombros. Pero en esas dos vasijas había una que tenía una grieta, y cuando el hombre llegaba con el agua a la casa de su amo, esa vasija llegaba por mitad. Continuamente se hacía ese trabajo, todos los días, durante 2 años estuvo haciéndolo. Un día la vasija le dice al cargador de agua que estaba apenada, porque ella no hacía el trabajo como debía hacer. El aguador le dice, ¿y por qué? Digo, porque yo siempre llego con la mitad del agua. El aguador le dijo, no se preocupe, yo ya me di cuenta de eso. Y hace mucho tiempo boté semillas a lo largo del camino por el lado en que le corresponde a usted. Y si usted se fija, ahora después de tanto tiempo, por ese lado ha crecido un hermoso jardín, porque el agua que sale por la grieta que tiene es la que va haciendo que las flores aparezcan y crezcan hermoseando el camino. ¿Cuántas veces tenemos una dificultad, tenemos una situación en nuestra vida y no vemos el provecho que le podemos sacar? Al contrario, nos quejamos y nos lamentamos. La carta a los Romanos del apóstol San Pablo, en el capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, si amamos a Dios, tienen un futuro, un propósito para cada uno en nuestra vida. Reflexionemos. Cuando nosotros tomamos la decisión de caminar con Cristo, de aceptarlo en nuestro corazón, tomamos una decisión no solamente para este momento, para esta vida, sino para vida eterna. Cada decisión que tomemos nosotros nos va a ayudar o nos va a dañar. Y Pedro tomó una decisión, empezó a seguir de lejos al Maestro. Ya no era el seguidor espontáneo que estaba al lado de él. Ya no era el seguidor espontáneo que hablaba, que decía y que impetuosamente le pedía y le reclamaba cosas al Maestro. Ya no, porque empezó a seguirlo de lejos. Y es la primera forma de empezar a socavar el corazón para negar al Maestro. También lo podemos negar cuando nos sentamos con aquellos que aborrecen a Jesús. En el versículo 55 dice la palabra, en el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Pero entonces encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor también. Pedro se sentó entre ellos. Encendieron un fuego, una fogata. Podemos decir, se sentaron en la esquina, alrededor de una botella de licor, alrededor de una canasta de cerveza, alrededor de algo.
alrededor de un equipo de sonido donde ponen de pronto chistes de colores no favorables, colores enverdecidos o chistes de alto calibre. Y nos sentamos allí. Ya es la segunda manera como Pedro empezó a negar al Señor. Y podemos nosotros hacerlo. Nos apartamos del Señor, nos sentamos a hablar. No estoy hablando que hablar con personas que de pronto tengan un deseo de conocer a Jesús, sino con aquellos que la verdad no quieren saber nada del Maestro. Y tienen licor, o tienen chistes de grosso calibre, o tienen palabrerías que no son aptas para la edificación de nuestra vida. Y allí empezamos como a ablandar nuestra firmeza en el Señor y alejarnos un poco de Él. Y al alejarnos y al sentarnos en esa posición, estamos negándolo a Él. La tercera forma de negarlo, cuando nuestra forma de hablar cambia y se vuelve maldiciente. Cuando nuestra forma de hablar cambia. La gente nos mira cuando somos hijos de Dios y nos dice: usted habla diferente, usted no es como los demás, sus palabras son distintas, usted no maldice cuando llama a alguien. ¿Por qué? Porque en este momento el ardor de la gente, del que está apartado del Señor, del que no verdaderamente no le conoce, es un hablar de vulgaridad, es un hablar maldiciente, es un hablar que a veces lastima a las demás personas, y lo peor es que no han entendido que en las palabras hay poder. Y un día me sucedió, salía del lugar donde tenemos el centro de reunión de nuestra iglesia, y iba a subirme al vehículo, y cuando pasaron 3 jóvenes de 12 a 14 años caminando diferente a como caminamos los hombres. Y le pregunté a Dios qué pasaba, y el Señor me decía: como se tratan, así se vuelven. ¿Cómo está tratando usted a su amigo, a su vecino, a su hermano? ¿Cómo está tratando aún a sus hijos? ¿Con palabras maldicientes? Cambiamos la forma de hablar, y cuando cambiamos esa manera de hablar estamos negando a Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en los versículos 73 al 75 dice la palabra del Señor: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Enseguida, dice la palabra, cantó el gallo. Vemos allí la tercera forma de negar al Maestro. Cambiar nuestra forma de hablar. Cuando aquellas personas le dicen a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Nosotros, los hijos de Dios, somos descubiertos por nuestra manera de hablar, porque no hablamos como habla el mundo, porque no mentimos, porque no estamos perjuriando, haciendo perjurio, diciendo cosas que son malas y jurando que son buenas. Ahí está otra forma de negar al Maestro, cuando nuestras palabras de bendición se vuelven o se tornan mejor palabras de maldición o palabras maldicientes. Y no estoy hablando de vulgaridades. Estoy hablando de decir mal las cosas, malos informes, mentiras, engaños. Allí estamos negando al Maestro. Y cuando Pedro hizo esto, dice, entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y entonces enseguida cantó el gallo. No esperemos a que nos cante el gallo para entender que estamos negando a Jesús. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida, de las decisiones que tomamos, de si estamos con el Señor o estamos alejados de Él. Pero la decisión que tomemos hoy no es para estos días o para el fin de año, para el año entrante, es para vida eterna. Si hemos aceptado a Jesús, caminemos con Él. No importa el tiempo, no importa los momentos. A veces pensamos: es que el año pasado era fin de año y ahí estuve con unos amigos. Ahí pudimos haber negado a Jesús, pero ahora viene el tiempo
de afirmarnos en Él, y que este año que ya hemos comenzado, vayamos en camino de la mano de Él para guiarnos, ser guiados por Él y enseñados por su palabra. Amables televidentes, hasta aquí llegamos en esta emisión. Los esperamos en la próxima. Acompáñenos y comparta con nosotros la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.